Hola, hola, nuevamente su promotora Ana Lidia Tutila con ustedes, con nuestras cápsulas de esperanza, informándoles nuevamente, enseñándoles, educándoles. En este día vamos a ver componentes de las bases neurológicas. Acordémonos que anteriormente estuvimos viendo que eran las bases neurológicas y dijimos que se refería a las estructuras y a los procesos en el cerebro que están involucrados en la capacidad de reconocer y de regular las emociones y que además se sustentan por medio de sus funciones, pero esas funciones son mentales, como las conductuales, como la inteligencia, la memoria, la atención, el lenguaje y las emociones. Y que sus estructuras son, primero, las estructuras cerebrales, que son los lóbulos frontal, parietal, temporal, occipital. Además, esas bases también tienen sus redes neuronales y sus mecanismos moleculares. Así es de que ahora con los componentes de las bases neurológicas nos vamos dando cuenta que las bases neurológicas, son fundamentales para entender cómo funciona tu cerebro y cómo influyen tus emociones y comportamientos. Aquí vamos a explorar los principales componentes que sostienen estas estructuras. Cuando nosotros hablamos de estas estructuras, estamos hablando de neuronas y de sinapsis, que son funciones pero espectaculares en nuestro cerebro que llevan una función tan importante para nuestro comportamiento. Entonces, las neuronas son las células nerviosas responsables de transmitir e informar en el sistema nervioso. Estas células se comunican a través de conexiones llamadas sinapsis. Ya anteriormente habíamos visto en video anterior que dijimos así como un breve resumen de lo que es la sinapsis, pero que tan importante es para que nosotros nos recordáramos, porque en neuroplasticidad le vimos mucho más amplia y pusimos ejemplos para que ustedes las pudieran entender. Entonces, cuando nosotros sabemos que estas células se comunican a través de conexiones llamadas sinapsis, cada neurona puede formar miles de sinapsis, no solo una, miles de sinapsis con otra neurona, creando una red compleja. O sea, se ve como una telaraña, ¿verdad? Esto permite que su cerebro procese información rápidamente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de neuronas y sinapsis y nos vamos dando cuenta que permite nuestro cerebro procesar rápidamente, quiere decir que además existen diferentes tipos de neuronas. O sea, porque como es una red y ya vimos que también se pueden modificar, reestructurar, reorganizar. Entonces, no solo hay un tipo de neurona, hay varios tipos de neuronas exageradamente perfectos. Entonces tenemos de las existentes, tenemos diferentes tipos. Una de ellas son las neuronas sensoriales. ¿Por qué se llaman sensoriales? Porque reciben estímulos del entorno. Entonces, cuando ya reciben estímulos del entorno, eso quiere decir que entra por la vista. Acordémonos que ya eso lo explicamos, que entra por la vista y ese lleva ese estímulo al cerebro y el cerebro tiene una reacción. Y ya sabemos a qué nos referimos de reacción. Entonces, esos estímulos sensoriales reciben esos estímulos de todo lo que nos rodea, pero también están las neuronas motoras que envían señales a los músculos. Imagínense, están las neuronas interneuronas, conocidas así por su nombre. ¿Por qué? Porque conectan interneuronas, porque conectan otras neuronas dentro del mismo sistema. Imagínense, conectan con otras neuronas
dentro del mismo sistema. Sí, eso ya lo vimos y lo entendemos. Entonces, cada tipo de neurona juega un papel esencial en la función cognitiva. Entonces nosotros nos deberíamos de preguntar, ¿sabías tú que la plasticidad neuronal permite que estas conexiones cambien? Antes, en lo personal, yo les podría decir no sabía. Ahora yo ya sé que sí, que nos permiten estas conexiones cambiar, o sea, modelarlas. Y gracias a esta capacidad, tu cerebro se adapta constantemente a nuevas experiencias. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esa adaptación y que nos permite adaptarnos a nuevas experiencias, entonces ya ahí entramos como a hablar sobre las estructuras cerebrales claves para poder nosotros entender esto. Eso significa que ciertas áreas del cerebro tienen funciones específicas que afectan tu comportamiento diario, como por ejemplo el lóbulo frontal está involucrado en la toma de decisiones y el control emocional. Así, por ejemplo, nosotros vemos también que el lóbulo temporal es crucial para la memoria, mientras que el cerebro, o el cerebelo, perdón, coordina tus movimientos. Imagínense qué bonito. El lóbulo temporal es crucial. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que es la memoria. O sea, esa estructura es sobre cómo funciona nuestra memoria. Y cuando esta memoria está funcionando, el cerebelo coordina los movimientos. Imagínense qué bonito nosotros saber de que tenemos papeles bien importantes en el funcionamiento de nuestro cerebro y nosotros ni cuenta nos damos cómo esas áreas claves que nosotros conocemos como estas áreas del cuerpo que son específicas y que funcionan tan, pero tan maravillosas. Entonces, allí volvemos a recordar que nuestro cerebro tiene ciertas divisiones que son las que hacen estas funciones. En lo que uno está haciendo una cosa, la otra está haciendo otra función, como el área motora, que controla los músculos voluntariamente, el área sensorial, que es la de la sensación, como la piel, la temperatura, la presión, el dolor, el lóbulo frontal, que nos habilita el movimiento, resolución de problemas, concentración, pensamientos, comportamientos, tu personalidad, tu humor, y el área de Broca, que controla el habla, que ya lo vimos también. El área sensorial es bien importante porque pues nos controla la temperatura, la presión, el dolor, que ya lo acabamos de decir. El lóbulo parietal, que es relacionado a la atención, la conciencia corporal, las sensaciones y la percepción. El occipital, la visión y la percepción también. El cerebelo nos habla sobre la postura, el balance, la coordinación del movimiento. El tronco encefálico, que ya sabemos que es parte de lo de la conciencia, la respiración y el ritmo cardíaco. Cuando nosotros nos acordamos, para que vean, aquí está nuevamente, que ya la habíamos puesto esta anteriormente, para que veamos esas redes neuronales. Entonces, cuando nosotros vemos ese funcionamiento, que no solo uno está funcionando, sino que todos, es como una máquina tan perfecta, vamos viendo estas redes, miren qué barbaridad de redes con sus botones sinápticos y todo lo que se relaciona a este funcionamiento. Entonces nos damos cuenta que la corteza cerebral tenemos que entenderla, vamos a empezar como yéndonos al principio para poder entender esas bases neuronales
que empiezan de donde ya nosotros habíamos hablado, pero de una función sobre esta otra función que es parte de la base neuronal, como que novedad, y entonces por eso se lo llevamos de poquito a poquito, porque si les ponemos todas las funciones de una sola vez, como nos confundimos. Ahora que ya manejamos lo que hace la corteza cerebral, que es la del razonamiento, decimos nosotros, cuando hablamos de la parte frontal, que es la parte del razonamiento, la occipital, de la visión. Entonces, además de podernos esas estructuras, nos tenemos que dar cuenta que la corteza cerebral o córtex cerebral tiene nuestro cerebro ciertas capas que lo protegen y que son fundamentales para el funcionamiento del cerebro y para esas bases neurológicas que nosotros queremos hacer como la distinción y que se distinguen por su funcionamiento. Entonces vamos a hablar de la corteza cerebral o córtex, que es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Oiga, hemisferios. ¿Cuáles dijimos? El hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Si se acuerdan, ¿verdad? Uno es el de la creatividad y el otro, ¿cuál dijimos que era? Acuérdense que es el del lenguaje y de la lógica y del análisis. Cuando nosotros nos acordamos de ellos, como que vamos entrando, además de que es de la base neuronal, de la base, también es parte de esa capa protectora de nuestro sistema nervioso central, principalmente del cerebro. Entonces se trata de la región más superior del cerebro. Esta es una estructura cerebral que alcanza su máximo desarrollo en los primates y se encuentra menos desarrollada en los otros animales. Se refiere entonces a que está relacionado con el desarrollo de las actividades cognitivas e intelectuales más complejas. La corteza cerebral resulta ser una área cerebral básica. Por eso ahí estábamos hablando de las bases neuronales. Esta es básica. ¿Por qué? ¿Por qué? Pongámonos a pensar. ¿Por qué es un área básica? Porque sirve para el funcionamiento de los seres humanos. En esta región se desempeñan funciones como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio o la decisión. Imagínense si nos preguntamos por qué es tan importante, porque en ella se desarrollan unas funciones tan, pero tan buenas como la percepción, cómo percibimos las cosas, la imaginación, cómo nos imaginamos que hubiera sido algo que nosotros anhelamos, como el pensamiento mismo, ya sean positivos o negativos, el juicio, o sea, el razonamiento que le vamos a hacer y cómo vamos a decidir actuar. Entonces, eso es tan, pero tan importante en la corteza cerebral, que es una capa neuronal que tiene una base neurológica excepcional. Entonces, cuando hablamos de la corteza cerebral, sabemos que la estructura del cerebro tiene muchas divisiones y ya lo hemos visto. La corteza cerebral es importante en estas divisiones y funciones del cerebro. Estos lóbulos son denominados lóbulos, las divisiones, y se dividen en lóbulos y se dividen en cortezas. Esas cortezas son asociadas y hacen parte del sistema nervioso central. Entonces, nos vamos dando cuenta que además, como lo dijimos en el video anterior, que además también parte de esas bases se menciona la sustancia gris, que es la parte de las neuronas que se ubican en la corteza cerebral, y también la blanca. Entonces, nosotros vamos poquito a poquito viendo cómo
nuestro, nuestra corteza cerebral, que es parte de las bases neurológicas, nos va dando como un conocimiento amplio, anatómicamente hablando, y tiene una serie de capas delgadas que están constituidas por varias, dijimos nosotros, cortezas, ¿verdad? Y sustancias, además de que tiene lóbulos, cortezas, también tiene sustancias. Y dentro de esa está la sustancia gris, que es la que acabamos de mencionar, las cuales se encuentran por encima de una amplia colección de vías de sustancias blancas. Entonces, esta capa del córtex cerebral adopta una formación circunvolucionada, o sea, circunvolucionada, por lo que si se extiende, presenta una masa muy extensa, o sea que bastante larga, ¿verdad? Concretamente, las investigaciones apuntan que la superficie total de la corteza cerebral podría costar de unos 2.500 centímetros cuadrados. Imagínense, y usted se toca su cabecita y la siente que está pequeña, ¿verdad? Entonces, concretamente la investigación nos dice que esta circunvolucionada, o sea, como ni tan redonda ni tan ovalada, el córtex cerebral tiene unos 2.500 centímetros cuadrados. Imagínense qué grande. Igual si hablamos del intestino, ya a ver cuántos metros por ahí, aproximadamente 30 metros. Entonces, eso nos quiere dar a indicar que nosotros debemos de ir conociéndonos. ¿Qué tanto? ¿Por qué pesamos tanto? Podríamos decir, ¿verdad? Si vean, todo eso requiere un peso también. Asimismo, esta gran masa del cerebro se caracteriza por contener un enorme número de neuronas en su interior. De forma general, se estima que esa masa del cerebro, que, que se estima que en la corteza cerebral hay unos 10.000 millones de neuronas. Imagínense, si ella mide 2.500 centímetros, en esos 2.500 centímetros cuadrados de la corteza hay unos 10.000 millones de neuronas, las cuales realizarían unos 50 trillones de sinapsis. 50 trillones de sinapsis. Entonces, imagínense, y a veces nosotros cuando hablamos de sinapsis creemos que ya, solo es una y ya estuvo. No, son 10.000 millones de neuronas, 50 trillones, no millones, no solo millones, trillones de sinapsis. Entonces, esas características de la corteza cerebral de los seres humanos está representada por una lámina de sustancia gris, una lámina, acuérdense, que 2.500 centímetros cuadrados tiene, la cual sobre los dos hemisferios cerebrales tiene una estructura altamente compleja en la que diferentes órganos sensoriales se encuentran representados en áreas o zonas específicas, las cuales reciben el nombre de áreas sensoriales primarias. Entonces, cada uno de los 5 sentidos que poseemos los seres humanos, como la vista, el tacto, el olfato, el gusto, eso significa que se desarrollan en una región de la corteza específica. Es decir, cada modalidad sensorial posee un territorio delimitado dentro del córtex cerebral. Aparte de las regiones, aparte de esas regiones somáticas secundarias que se asocian y se denominan motoras, en esa zona se elaboran los sistemas aferentes corticales y de asociación, dando lugar al aprendizaje, a la memoria y al comportamiento. Entonces nosotros nos damos cuenta
qué tan importante es la corteza cerebral, qué tan importantes son las bases neurológicas y qué tan importantes son los componentes de las bases neurológicas, que son las que veníamos hablando en este momento. Entonces, si ustedes pueden ver nuestras características de la corteza, parte de ellas son los que nosotros prácticamente convivimos con ellas, sentimos de ellas y nos comportamos con ellas. Y esto son regiones que nosotros internamente no las vemos, pero que tenemos que conocer su funcionamiento y que ese nos ayuda a modelar nuestro comportamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Así es de que dicho esto, terminamos por este día, esperando que se conecten con nosotros para la próxima vez y que siempre estén pendientes de sus cápsulas de esperanza con Ana Lidia Tutila, promotora de salud del condado de Orange. Hasta pronto.